Durante 2000 años la literatura ha sido el paraíso del tonto solemne, así que bienvenido. Pablo Cortina, bienvenido al paraíso del tonto solemne. Hola, ¿qué tal, Munir? Bueno, Pablo Cortina es asturiano, es de Avilés, ha sido antologado en innumerables ocasiones, pero todavía no ha puesto su poesía en volumen. Es poeta y performer en tanto slammer, pero también tiene preparado un volumen para publicar, un poemario inmenso en el sentido menos literal que puedan imaginar nuestra audiencia y que quizá algún día llegue a publicar, llamado Pram. Ha sido uno de los primeros impulsores del Poetry Slam en España, probablemente lo conozcáis por eso. Él es violinista y, bueno, en general es aclamado allá donde va, porque tiene mucho talento, pero tal vez el éxito le produzca cierta urticaria. Además, bueno, tiene un grupo llamado Ha venido un ciego que podéis buscar y recomiendo. Además de todo lo anterior, ha elaborado una interesante teoría sobre los procesos de capilaridad en la adquisición de fama y poder simbólico en el campo literario español. Para nuestros oyentes, la capilaridad es lo que pasa cuando metes la esquina de un azucarillo en un líquido, en un café. Bueno, Pablo, bienvenido y nada, nos gustaría que para empezar nos hablaras un poco en líneas generales de tu proyecto poético, de cómo concibes tú la poesía, que has publicado hasta ahora y cómo también, bueno, en tu faceta de slammer me imagino que nos hablarás también. Pues me ha parecido increíble la introducción que has hecho, porque creo que explica exactamente quién soy yo. A ver, has dicho que el éxito me produce cierta urticaria, y también hay que decir que comer y rascar todo es empezar. Entonces a mí esa urticaria resulta que me produce pues esa necesidad de estar ahí en el fregado, molestando a los demás, y bueno, pues por eso yo creo que estoy ahí y que resisto, porque bueno, una cosa es escribir y otra cosa es estar en el mundo de la poesía, en el centro del boom de la poesía. Aquí pues explicando y practicando la capilaridad hacia arriba y a veces hacia abajo. Sí, lo que pasa es que muchas veces es el propio mundo el que te hace ser escritor, ¿no? Porque, bueno, decía Gonzalo Torrente Malvida, quien conociste, que me decía que si escribes y dejas tu obra en un cajón, en realidad no has escrito, porque la escritura implica un acto de recepción también. Pero bueno, más allá de que eso pueda ser discutible, eso hablamos en este programa, lo estamos dedicando a esos espacios precisamente de visibilidad, ¿no? Entonces la segunda pregunta sería... ¿qué te parecería vivir de la literatura, pero en un sentido, por ejemplo, María Salgado nos ha hablado de vivir de la docencia de la literatura? Que eso en cierto modo es vivir de la literatura. Yo he hablado muchas veces con escritores que me han dicho que viven de las ponencias, de los congresos, de las entrevistas, y Esther Pardo Herrero, otra poeta a la que hemos entrevistado antes, también nos ha dicho que ella vive de la arteterapia, que también es vivir de la literatura. Entonces, ¿siempre se vive de forma tangencial de la literatura? Bueno, una vez fui a ver a mi hermano a Nueva York, que vivía ahí en Chicago, y bueno, nunca había ido a Estados Unidos, y entrando en el aeropuerto me preguntaron: ¿a qué se dedica usted? Y yo contesté: yo soy músico. Y me dejaron pasar, pero me estuvieron ahí mirando como si me comieran con los ojos. Y entonces luego me conté a mi hermano y me decía: pero estás loco, tío, pero ¿cómo dices músico? Si esto es lo que quiero saber, si te vas a quedar ahí para siempre y te van a tener que echar. Y músico es la típica profesión que puedes quedarte a vivir en Nueva York, tío. ¿Cómo dices que eres músico? Y digo yo: pero ¿y qué les iba a decir? Y me dice: pues profesor, joder. Y mi hermano estudió filología, y está de profesor ahí en Nueva York, lo cual, pues, a lo mejor, no sé. Yo creo que vivir de la escritura depende de lo que quieras, a qué llames vivir y a qué llames escritura. O sea, tú eres, o literatura, vamos. Tú quieres vivir de la literatura, lo que tienes que hacer es alimentarte de la literatura. Sí. Y luego ya tienes que vender tarjetas de crédito por teléfono,
pues oye, eso es otra cosa, no vivir. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, un músico siempre puede, en cierto modo, pedir en la calle, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque ahora... Y ahora también piden los poetas en la calle, ¿no? Sí, Todo es lo que te iba a decir. momento. Que ahora sí que se está viendo eso. Ahora sí que hay bolos de poetas, hay no solo en la calle, claro, también puedes ir a un bar, montar un bolo, etcétera, etcétera. Y eso es un fenómeno bastante curioso de una forma de vivir de la literatura que evidentemente desde las altas esferas simbólicas pues se critica como que eso no es literatura, ¿no? Hacer un slam o Bueno, hacer un recitado, ya. Ujú. Sí. Entonces, bueno, eso serían Sí, nuevas formas de vivir de la literatura, en cierto modo. Podrías ir a Nueva York a vivir de eso. claro. Sí, bueno, pero bueno, que la gente... A ver, las altas esferas no son las altas esferas. Las altas esferas es lo mismo que el underground actual, pero dentro de 25 años. Porque ya se le ve a la gente el colmillo, ¿eh? O sea, aquí una editorial triunfas un poco y ya adquieres maneras de profesional. Entonces, a mí toda la gente que critica determinadas cosas, pues bueno, también los pongo a ellos en su contexto y les perdono porque no saben lo que dicen. Señor. Pues bueno, la siguiente pregunta era precisamente esa. Si tú sacaras ahora Pram y Ah, vendieras 35.000 ejemplares, ¿te alegrarías o te preocuparías? me alegraría. Ujú. Y A ver, luego, y sí, luego. no, esto es que el poeta es un pesado. O sea, aquí el poeta es un pesado. Hay un verso en Prat que dice, el poeta es un plantador de árboles furtivos. Ujú. Yo soy un tío que te planto un verso en tu cerebro, aunque estés, o sea, porque estás despistado. Entonces, joder, lo que quieres es que la gente te entienda. Y todos te compran es que te entienden. Y si te, bueno, te entienden, te comprenden, más que te entienden. Pero creo que, vamos, que también la gente se pica con el boom editorial este de la poesía de autoayuda porque jode no vender ni la cuarta parte. Bueno, ni la 20ª. Claro, pero ¿y no te preocupa, por ejemplo, que la losa del éxito comercial, digamos, o sea, tú no sentirías una cierta necesidad de seguir escribiendo así? Seguir escribiendo Pram hasta durante el resto de tus días. No. Bueno, eso lo siento a veces, la tentación, pero en realidad ya yo creo que acabé. O sea, a no ser que dentro de un tiempo me surja otra idea de que pueda continuar eso es como haber hecho Ujú. Batman de Tim Burton y bueno, no pensó que iban a hacer de 25 secuelas, pero Pero ocurrió. o sea, yo no, para La precuela de Pram. Claro, pero bueno, por ejemplo, una cosa que sorprende mucho, ¿no? Es que la mayoría de autores consagrados, quiero decir consagrados a un nivel histórico, no consagrados que estén vivos, o bueno, algunos consagrados que están vivos, pero digamos no sé, un Borges, un Cortázar, no sé, un Cernuda, digamos que parece ser que hay una especie de nomadismo intelectual hasta que llegan a un estilo que, bueno, tradicionalmente se ha entendido que ese era el estilo que más correspondía a su personalidad, a su forma de ser, su subjetividad, y ya se plantan en ese estilo. Entonces, ¿tú crees que eso tiene que ver con una cuestión de edad o de hartarte de buscar o de qué? ¿O también tiene que no, ver con el éxito, con que tú te vas quedando, digamos que no, vas no, no, buscando el camino? no, yo creo que no tiene, eso no, o sea, hay que ser bien, hay que pensar bien de los poetas, pero sobre todo los poetas buenos. O sea, yo creo que el poeta que a los 17 años ya sabe cuál es su estilo y lo clava ahí, que parece, se cree que es Rimbaud o Rimbaud, ¿no? Ese tío luego sí que se queda como, a ver, ya está, ya he dicho todo. El que no lo entiende desde el principio y lucha por ser poeta y lee y practica e imita otros estilos porque sospecha que tiene talento para copiarlos todos, pero no para hacer algo bueno, novedoso. Cuando al fin encuentra una manera de escribir, no es que crea que
ha triunfado y sea su estilo, es que cree que tiene razón. Entonces, ya no cambia, pero ese tío es un rebelde. Es un rebelde contra lo moderno, ¿eh? Y me gustaría a mí alcanzar eso. Bueno, me gustaría saber cómo radiografías tú el campo literario español actual, es decir, qué grupos ves, qué filias, qué fobias, qué padres, qué hijos. Así hombre, por encima, evidentemente. Cada vez se parece más a la música. Yo creo que esto es como la movida que hubo de música, pues gracias al ayuntamiento que prohibió los conciertos en directo, ha surgido una movida de poesía. Y entonces, pues igual que aparecieron sellos musicales en la movida que todavía siguen monopolizando el mercado del underground musical, pues están surgiendo sellos en la poesía que van a monopolizar el mercado del underground poético, como está monopolizando el PSOE la política y todo así. O sea, me parece que es el momento que tenemos la suerte de ser los más jetas de la historia cercana. O sea, vamos a ser nosotros los protagonistas del descrédito de la poesía. O sea, aquí en Sabina de la poesía va a aparecer, ¿eh? Sabina y el Felipe González, ¿no? Y va a triunfar de una manera que al final nos vamos a sentir sucios. Como pasa con el cantautor Sabina, que surgió de la nada cuando yo tenía 40 años y vamos, ahora hay que tener cuidado de no ir a Buenos Aires a tocar porque puede morir gente. Ya. Sí, bueno, de Un poco hecho... lo que veo yo, ¿eh? Sí, nosotros estamos muy de acuerdo. De hecho, el programa de la semana que viene se llama la edición independiente. O sea que van por ahí los tiros. Claro. Bueno, la última pregunta sería si tú crees que se escribe mejor desde los márgenes o desde la intemperie, desde la pobreza o no es la pobreza, es el margen, más bien la precariedad, la intemperie, tanto física como epistemológica, claro. Pues no. A ver, yo creo que los márgenes, para que haya márgenes hay que saber de qué lado estás. No, o sea, eso de los márgenes, o sea, cuando escribes solo en tu casa en Asturias y tienes 20 años y te dedicas a tocar el violín, no estás estudiando, o sea, te dedicas a ser un puto mono de feria, y encima has dejado los estudios, básicamente. Entonces, déjate leer. Y en ese momento no escribes lo que da de sí tu capacidad, pero sin ningún tipo de información. Si te tiras así muchos años, obtienes un estilo que vamos. Claro, lo que pasa es que ahí no estás en un margen, estás fuera, ¿no? O sea, no estás dentro de la lucha del campo. Estás absolutamente fuera, pero claro. Entonces cuando llegas al underground madrileño y te vas enterando de la cosa y utilizas tus herramientas en la dirección que más o menos va a la gente, porque la dirección no existe una verdad, es una especie de consenso inconsciente, y entonces tú te aferras a eso y bueno, pues hombre, dentro de lo que cabe no vas a escribir mejor técnicamente, pero vas a escribir mejor socialmente. Claro. Eso es lo que importa. A ver, a mí que me importa que haya un cristal perfectísimo en mitad de una roca. Sí, o sea, yo lo que necesito es que haya algo que brille a la intemperie. Estoy poniendo muy sobra. No, claro, lo que pasa es que ahí habría que establecer una discusión sobre qué es el margen, ¿no? Porque bueno, el margen tiene sus propios márgenes, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, y me gustaría saber si quieres recitar algo. Pues bueno, lo que puedo hacer es voy a hacer un experimento, que además casa un poco con mi manera de entender esto de la poesía, y lo que decías de Pram, pues era esto un poco. Hoy he escrito un poema por la tarde y lo voy a leer, aunque no lo he leído, y sospecho que será seguramente una mierda, pero también me gusta leer un poema de mierda, si es el caso, porque es que lo he escrito yo.
Ajá. Así que eso también ratifica que porque hay algo en cazatalentos. Bueno, siempre puedes, Bueno, pues, siempre puedes jugar con el tono de voz o con el recitado. Adelante. escucho desde la calle en las alturas metafísicas de mi guardilla y os juro que es como si la ventana no fuera una ventana, sino fuera un altavoz, un amplificador, un Marshall de 10 válvulas. Os oigo discutiendo, son dos hombres, hay uno con la voz un tanto más aguda que el otro, como es lógico. Algo les ha pasado, no se ponen de acuerdo en quién es gilipollas y quién tiene razón. Les ha ocurrido algo que no tenían previsto, que les ha sorprendido. Los hombres saben que son adultos porque odian las sorpresas y se insultan, se culpan mutuamente por turnos, echándose la culpa el uno al otro, pero sin palabrotas, haciendo alarde de retórica en sede epidíctica. Me llama la atención que tienen una técnica que exige colaboración. Respetan la expansión del tiempo y les ha correspondido. Jamás se interrumpen. Esta conversación más agria que he oído, o una trifulca que deriva en revolcón. Patanes de guante blanco masturbándose mientras se pelean. Inteligencia, vida, imaginación. La humanidad en plena acción. Pues quizá eso que estábamos hablando de cómo se consolida y se consagra un autor tenga que ver con esa idea de que saben que son adultos porque no se sorprenden. Pero bueno, esperamos que algún día te tengamos aquí en el estudio y podamos conversar largo y tendido sobre todos estos asuntos. Muchísimas gracias, Pablo Cortina. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer. Pensando cómo podía ayudarle a los autores españoles, fue como me se ocurrió crear el Premio Planeta.